Bienvenido a Creepystan. El día de hoy tenemos historias de todo tipo, desde presencias extrañas en un apartamento que recientemente una suscriptora alquiló y que asume que los fenómenos sobrenaturales se deben a que vive muy cerca de un camposanto, así como objetos malditos, tales como un espejo que traen consigo alguna especie de ente maligno, así como fallos en la realidad en algunas carreteras de México. Quédate, porque las historias del día de hoy vienen más que interesantes. Sin más, pasemos con el video. Hola Stan, no estaba segura de si enviarte esto o no, pero aquí estoy. Por motivos de seguridad, me cambiaré el nombre a Andrea. Esta historia tiene por título Hay algo extraño en mi departamento. Un pequeño contexto antes de comenzar. Decidí estudiar en una ciudad diferente a mi lugar de origen, así que me tocó buscar un lugar en donde quedarme cerca de mi universidad. Encontré un bonito departamento casi enfrente de mi universidad a un buen precio, así que junto con mi madre decidí rentarlo. Algo que he de destacar es que mi departamento está casi al lado de un panteón, por lo que podría estar relacionado con todo lo que está sucediendo. Al principio, todo estaba bien. El departamento era frío y silencioso, a tal punto que sentías una pequeña incomodidad al estar ahí. Yo pensaba que era idea mía, por vivir sola, pero no. Una amiga me confirmó que se sentía un ambiente extraño. Ella me dijo: "No me vuelvas a dejar sola". Se sintió muy extraño. No quise preguntarle más. Sencillamente lo dejé ahí. Tal vez algo en mi interior no quería saber por qué. A partir de ese momento todo se volvió a tornar extraño. Después de ese suceso, comenzaron a pasar cosas pequeñas que me hicieron pensar que me estaba volviendo loca. Unas cuantas cosas raras que pasaron y actualmente siguen pasando son que se mueven cosas en la cocina, así como que se escuchan golpes en las paredes. Recuerdo muchas situaciones que ni mis amigos ni yo encontramos una explicación. La primera ocurrió una vez que estaba cenando en mi cuarto. Estaba sola y recuerdo que estaba viendo una serie. Mientras cenaba, escucho como un vaso de vidrio se arrastraba en la barra de la cocina, que era de azulejo. En ese momento no me asusté mucho, ya que pensé que se había movido porque estaba mojado el azulejo, y tal vez el agua había hecho que se resbalara. Pero no. Cuando salí y vi el vaso, estaba completamente vacío y seco. No quise darle importancia, ya que no es la primera vez que me pasa algo. La segunda le ocurrió a una amiga. Estábamos saliendo de la universidad y me pidió las llaves de mi departamento, ya que tenía una urgencia femenina y quería usar el baño. Le di las llaves y le pregunté si quería que la acompañara, a lo que ella me dijo que no. Después de un rato, ella llegó algo asustada. Le pregunté si estaba bien, a lo que ella me dijo, y cito: "Cuando estaba en el baño, me tocaron la puerta 2 veces. Pensé que alguien había llegado. Después pregunté quién estaba ahí, pero no escuché nada. Salí y revisé el departamento por completo, pero no había nadie. Y no solo eso, también me di cuenta que la puerta principal del depa la habían cerrado. Así que tomé mis cosas y me fui". Su historia me desconcertó mucho, ya que jamás había pasado algo así antes, o al menos no que yo me hubiera dado cuenta. Otra situación que ocurrió fue una noche en la que me encontraba en mi cama queriendo dormir. Mi cama está justo enfrente de la puerta que da hacia la cocina, y mi cuarto se encontraba completamente oscuro. De repente una luz me dio directamente hacia la cara. Desperté y vi que el marco de la puerta estaba completamente iluminado. Era una luz cálida, demasiado fuerte, tanto que iluminó la habitación. Duró varios segundos, tanto que cuando decidí levantarme para ver qué era, se apagó repentinamente. Volví a recostarme y otra vez la puerta volvió a iluminarse, solo que ahora duró menos. Pensé que era un vecino que tenía la luz del teléfono prendido y solo la apuntó a la ventana, al lado de la puerta principal. Así que al día siguiente le dije a mi vecino
que apuntara la luz de su teléfono hacia la ventana para confirmar mi teoría, pero lamentablemente no funcionó. No era la misma intensidad ni dirección de luz. Él me preguntó que por qué hacía eso, y yo le comenté todo, y me dijo: ¿y si la luz estaba justo enfrente de la puerta? Hicimos lo que comentó, y efectivamente la luz venía de enfrente de mi puerta, pero no sé cómo sucedió, ya que estaba sola y nadie entró esa noche. Cuando se lo comenté a mi mamá, me dijo que a lo mejor era un ángel o un alma en pena que me visitó, tal vez por la cercanía al cementerio, pero no entiendo cómo puede ser, ya que yo no estoy entendida en algo esotérico o paranormal, y de verdad yo no entendería el por qué yo atraería a alguna entidad. La última situación que viví fue un poco antes del Día de Muertos, y sinceramente me dio mucho miedo. Me encontraba regresando de la universidad, completamente sola, por eso de las 4 p.m. Llegué y dejé mis cosas en la cocina. Entré a mi cuarto y abrí por completo la persiana. Mientras lo hacía, pensaba en qué era lo que me prepararía para comer. Recuerdo que estaba entre carne con arroz o algún atún. Al terminar de abrir la persiana, escucho como de mi lado izquierdo dicen: Andrea. Me fallaron las piernas y caí al suelo en ese momento de la impresión, ya que alguien o algo había dicho mi nombre. Solo alcancé a pedirle a Alexa que pusiera música, ya que empecé a sentir un miedo indescriptible y una incomodidad difícil de creer. Llamé a mi mamá para contarle lo sucedido y me dijo que a lo mejor era un alma perdida del panteón que estaba buscando mi ayuda, que quizá buscaba luz, pero lo que más me desconcierta es cómo es que conocía mi nombre. No era la primera vez que me pasa algo así, ya que toda mi vida he estado rodeada por cosas paranormales, pero jamás me ocurrió algo parecido, como que dijeran mi nombre. Actualmente trato de hacer limpias en el departamento para que lo que esté ahí se vaya, ya que tengo el presentimiento de que poco a poco se estaba acercando más a mí. Stan, gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Tengo más anécdotas, un tanto escalofriantes, pero esas serán para después. Mi interés ahora es saber si alguien puede hallar alguna explicación. Hasta luego, Stan. Jesús Chávez Quintanar nos cuenta su anécdota. Hola, Stan y comunidad. Buenas noches. Mi nombre es Jesús Chávez Quintanar y quiero relatarles una anécdota de terror que vivió mi hermana, mi abuelita y una vecina. Te cuento que una tarde mi hermana llegó de la escuela, comió y se fue a dormir al cuarto donde ella se queda. Todo iba bien hasta que ella empezó a escuchar cantos gregorianos, así tal cual, como los del grupo Era. Ella pensó que era algo de la tele porque se durmió y se le olvidó apagar la televisión, pero apagó la tele y se seguían escuchando, y ahora se oían más fuerte y cerca de ella. Se levantó de la cama y fue a asomarse hacia la puerta y vio a un monje con túnica negra, pero no se le veía la cara, ni siquiera los pies. Ella se espantó mucho ya que no quería salir, y ella vio que el monje se quedó parado viendo a una capilla de la Virgen de Guadalupe, y como que la estaba maldiciendo, como que le estaba diciendo groserías a la Virgen. Y ahí, en ese momento, desapareció. Luego mi abuelita un sábado iba a ir al dentista, y antes de salir de la casa, lo vio pasar en la ventana de la cocina, y ella, queriendo saber quién era, se salió y lo fue a seguir hasta donde se dirigía. Mi abuela cuenta que cuando lo comenzó a seguir el monje, se dio cuenta, porque volteó la cabeza hacia donde estaba mi abuelita, y le mostró un rostro muy aterrador. Ella le dio mucho miedo, y es que describe que era como calavérico. Mi abuela por el miedo empezó a tocar en todas las casas, como queriendo buscar ayuda. Cuando salieron algunos vecinos, ya no había nadie. En ese momento empezó a hablar con una vecina, la cual le dijo que también lo ha visto. Dice que ella iba abriendo la puerta cuando lo ve pasar, y ella brincó del susto, ya que su apariencia es sumamente extraña. Lo de la vecina pasó de noche
y ya no quería salir, ya que sí le dio mucho miedo. Sinceramente yo no lo he visto, y en definitiva no quiero encontrármelo. Pero a mí estas experiencias me hacen pensar, ¿de qué se trata? ¿Será en efecto el alma de algún monje? ¿Quizá de algún antiguo templo que había por esta zona? ¿O acaso será la segunda hipótesis que tengo en mente? ¿Que se trata de algún demonio, alguna entidad maligna que está aterrando aquí a las personas? Cosa que tendría sentido, ya que ¿por qué estaría insultando a la Virgen de esa forma? Eso es algo que me hace dudar. Espero no encontrármelo, y si pasa algo, te estaré avisando, Stan. Hola, Stan, espero que te encuentres bien. La historia que te quiero compartir es una que le sucedió a mi padre, en compañía de su hermana y mi abuela. Esto sucedió cuando mi abuelo falleció. Como imaginarás, esos días en los que transcurrieron las ceremonias fúnebres fueron días de tristeza, reencuentros y noches en las que se revivieron viejas memorias respecto al abuelo. Cuando esos días acabaron, despedimos a los últimos de nuestros familiares, que partieron en autobús por la noche, al mismo tiempo que llegó el momento de que mi padre y mi tía se fueran, ya que habían terminado los días que les dieron permiso en sus trabajos y tenían que presentarse al día siguiente, ya que ellos trabajan en otro estado. Tenían que hacer un viaje de 6 horas, por lo cual decidieron partir en la madrugada. También decidieron llevarse a la abuela para que no se sintiera sola por la ausencia del abuelo. Ya iniciando el viaje por carretera y tras unas cuantas horas de conducir, mi padre notó que el tanque de combustible ya estaba llegando al cuarto, por lo que necesitaban encontrar una gasolinera lo más antes posible. Quiero aclararte que esa no es una carretera desconocida para ellos. Es una que hemos transitado por años, y eso les daba la noción de que había una en pocos minutos. Lo raro empezó que cuando al avanzar en la carretera no lograban encontrarla, pasando aproximadamente 40 minutos. Cada vez quedaba menos combustible, por lo que al pasar de los minutos les provocó la precaución de quedarse varados. Me cuentan que sentían esa incertidumbre a medida que seguían avanzando, hasta que a lo lejos lograron vislumbrar algo grande que cubría el camino. Eran 2 árboles enormes y llamativos que cubrían ambos carriles de la carretera, como si fuera un túnel. Poco tiempo después de eso, comenzaron a ver a lo lejos lo que parecía ser una gasolinera. Ya estando lo suficientemente cerca, lo comprobaron, pero había algo raro con este lugar. Mi padre me lo describe como muy moderno, de una forma inusual, tanto como para que lo mencionara como una particularidad bastante inusual. Al adentrarse para que les despacharan combustible, parecía un lugar desolado. Por más que buscaban a algún empleado, no veían a nadie. Gritaron para ver si salía alguien, pero fue en vano. Debido a la nula respuesta, mi padre decidió ir al baño. Él me cuenta que al caminar y estando en el baño, todo el tiempo se sentía incómodo. Esta misma sensación, acompañado de preocupación, aquejaban a mi abuela y a mi tía. Esa angustia las tenía preocupadas porque le fuera a pasar algo a mi papá, ya que es muy conocido que las carreteras en México están infestadas de delincuentes. Por fortuna no ocurrió nada, pero al salir del baño, fue a asomarse por las ventanas de las construcciones que había en la gasolinera, pero de nuevo corrió con la misma suerte. Estaba completamente vacío. En ese momento notaron que otro auto maniobró con la intención de ingresar a este lugar, lo que quedó en solo la intención, porque sin terminar de doblar, este auto hizo un movimiento brusco de regreso a la carretera. Esto mientras aceleraba y se perdió en la oscuridad de la noche. Ver la desesperación con la que aquel auto huyó del lugar fue más que suficiente para que se dieran cuenta de que había algo que estaba muy mal con ese sitio, por lo que mi padre subió con prisa a su auto para salir de ahí, regresando por la misma dirección en la que vinieron. Lo curioso es que no tardaron más de 15 minutos en encontrar una gasolinera, regresando por el mismo camino por el cual se habían tardado mucho más en recorrer de ida. Eso no tenía nada de sentido. Aún confundidos por lo sucedido, entraron a la gasolinera. Esta, en cambio, sí les resultaba familiar,
La conocían, y aparte de que tenía un aspecto normal, así como que había empleados. Y sobre todo se sentía un ambiente normal, nada extraño. Mientras cargaban combustible, mi padre le preguntó a un joven acerca de la gasolinera en donde habían estado, aquella que era bastante extraña. Pero él se mostró confundido y le dijo que era imposible, ya que la única gasolinera en kilómetros era en la que estaban. No había ninguna a la distancia que mi papá citaba. Sus palabras no sorprendieron a mi padre, ya que él recordaba lo mismo. No había más gasolineras cerca. Terminaron de cargar combustible y siguieron su camino normal, sin tener explicación alguna de lo que había pasado, llegando a su destino por la mañana. En los siguientes viajes por esa carretera han tratado de ubicar esa gasolinera tan extraña, o por lo menos la zona aproximada en donde estaba, pero nunca han podido dar con ese lugar. Cuando me contaron esto, me sorprendió mucho y no dudo de la veracidad de esta historia, ya que de inicio solemos buscarle la lógica a situaciones que podrían parecer paranormales, pero en esta ocasión resulta complicado hacerlo. Mi deducción acerca de esto es que pasaron por alguna grieta en el tiempo o algo parecido, y quizá el auto que vieron se trataba de una especie de guardianes, como una especie de hombres de negro o algo parecido. O quizá estoy exagerando con esta versión, pero de que esa gasolinera existe, no podremos confirmarlo, y estoy seguro que si alguien va a ese kilómetro exacto en donde mi papá se detuvo, no va a encontrar nada. Pero solo son más que especulaciones mías. Aquí termina la historia de mi padre. Te mando un saludo y gracias por leerme, Stan. Edgar Rosado nos cuenta: vengo de una familia en la cual a veces suceden muchos problemas, pero el otro día, escuchando un video tuyo hablando de experiencias en la pandemia, yo creo firmemente en que esa época de tristeza y desesperación alimentó a ciertos seres de bajo astral, como se le conoce. Sin extenderme demasiado, te contaré mi anécdota, la cual nos impactó a mi familia y a mí. En el año 2021 tenía 14 años, y en esos momentos mi padre acababa de renunciar a su trabajo debido a las malas condiciones laborales en las que se encontraba. Este suceso hizo que mis padres cayeran en una crisis económica, una muy fuerte. Asimismo cayeron en depresión, por ende había muchas discusiones y problemas entre mis padres. Recuerdo perfectamente que un día sábado, mi papá trajo un espejo demasiado raro que se había encontrado por ahí. Debo reconocer que era muy bonito, así que lo colocó a mitad de la pared de la sala. A mí, a pesar de que me llamó la atención, me dio mala espina, debido a la extraña sensación que causaba. Cayó la noche y fui a tomar agua a la cocina, así que aproveché y me acerqué al espejo. Sinceramente algo me atraía a él. Sin importarme más, me le quedé viendo. Sentí una vibra muy extraña, así que me alejé y me fui a dormir. Al día siguiente me despierto para ir a almorzar, y mi familia estaba sentada almorzando sin hacer ruido. Ni siquiera dijeron una sola palabra. Me siento, doy los buenos días, y mi madre, con cara de susto y casi queriendo llorar, me dijo: hijo, observa el espejo. Así que, con tremenda confusión, volteé a verlo y me impacté. Estaba colocada una inmensa mancha de una mano, demasiado evidente, pero el tamaño era gigantesco. Ni siquiera la mano de mi padre se asemeja al tamaño de esa enorme huella de una mano. Y su forma era como si fuera alguien en huesos. Una mano muy, muy delgada. Y ninguno de nosotros tiene los dedos tan delgados. Te puedo resumir que era la mano de un esqueleto, así tal cual. Esto me heló la sangre de una manera impresionante. Una prima la fotografió, y en la fotografía logramos observar algo en el reflejo, y es que a nuestras espaldas se podía ver lo que era un rostro sonriendo encima de un mueble. Te recuerdo, tenía 14 años
y empecé a llorar por el miedo. Mi prima eliminó la foto al instante, como si tenerla fuera a provocar algo malo. Nosotros bendecimos la casa. La piel se me hizo de gallina. Pero te seré sincero, Stan, esto fue el comienzo de muchas cosas. Un oso de peluche de mi hermano se empezaba a mover solo. Mi hermano decía que el oso se le quedaba viendo y que se movía. Ese oso se lo regalaron a mi papá, unos señores ancianos de una casa. A mí también me pasaban cosas. Me hablaban entre sueños y me daba seguido parálisis del sueño, casi todos los días durante meses. Mi madre estuvo con pensamientos de quitarse su vida. Y por último, observaban un ser muy oscuro en mi cuarto. Las cosas iban incrementando y era obvio que todo tenía que ver con el espejo. Finalmente mi padre se deshizo de él. No lo rompió, simplemente lo dejó en otro lado. Y así como lo pensábamos todos, las situaciones dejaron de pasar. Al parecer el espejo atraía ciertas energías, o algo venía dentro de él. Desconozco si alguien más pudo haberlo agarrado. Sé que me extendí demasiado, Stan, y agradezco que me hayas leído. Actualmente casi no suceden estos hechos, pero creo que mi familia tiene una carga que atrae estos sucesos. Espero después escribirte y contarte más anécdotas familiares. Gracias, y te deseo un gran éxito, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas historias aterradoras de la audiencia. Dime, ¿tú tienes alguna historia como las ya contadas? Si es así, envíame tu anécdota a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.